apoyo emocional y redes de apoyo. Cuando se vive con dolor crónico y otros síntomas persistentes, es fundamental reconocer la importancia de buscar apoyo emocional y psicológico. La carga física y emocional puede ser abrumadora y contar con una red de apoyo sólida puede marcar la diferencia en el manejo del dolor y la calidad de vida. En este capítulo exploraremos la importancia de buscar apoyo, diferentes formas de apoyo emocional y recursos específicos para pacientes con fibromialgia. Importancia de buscar apoyo emocional y psicológico. Vivir con dolor crónico y otros síntomas puede generar una variedad de emociones difíciles de manejar como frustración, ansiedad, tristeza y aislamiento. Buscar apoyo emocional y psicológico puede proporcionar beneficios significativos. Validación emocional. Compartir experiencias y emociones con otras personas que entienden el impacto del dolor crónico puede brindar una sensación de validación y comprensión. Saber que no se está solo en la lucha puede reducir el sentimiento de aislamiento. Estrategias de afrontamiento. Al conectarse con otras personas que han enfrentado situaciones similares, se pueden intercambiar estrategias y consejos de afrontamiento efectivos. Estas técnicas pueden ayudar a desarrollar habilidades para manejar el dolor y los desafíos emocionales asociados. Reducción del estrés. Contar con una red de apoyo puede aliviar la carga emocional y reducir el estrés. La expresión de emociones y el compartir preocupaciones con personas de confianza puede ayudar a disminuir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional. Grupos de apoyo presenciales y en línea. Los grupos de apoyo son un recurso valioso para aquellos que viven con dolor crónico y otros síntomas. Pueden ser presenciales o en línea y ambos tienen beneficios únicos. Grupos de apoyo presenciales. Estos grupos reúnen a personas en un entorno físico, generalmente bajo la guía de un facilitador capacitado. Proporcionan un espacio seguro para compartir experiencias, brindar apoyo mutuo y aprender de los demás. Los grupos presenciales también pueden ofrecer oportunidades para establecer conexiones significativas y relaciones de amistad. Grupos de apoyo en línea. Estos grupos se basan en plataformas en línea donde las personas pueden conectarse y compartir sus experiencias de manera virtual. Estos grupos son convenientes para aquellos que tienen dificultades para asistir a reuniones presenciales o que prefieren la comodidad y el anonimato de una comunidad en línea. Pueden proporcionar un espacio de apoyo accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Terapia individual y en grupo. Además de los grupos de apoyo, la terapia individual y en grupo puede ser beneficiosa para aquellos que buscan apoyo emocional y psicológico más personalizado. Terapia individual. Un terapeuta o psicólogo capacitado puede brindar un espacio seguro para explorar las emociones y los desafíos asociados con el dolor crónico. La terapia individual puede ayudar a desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas, abordar patrones de pensamiento negativos y promover el bienestar emocional en general. Terapias en grupo. Las terapias en grupo reúnen a personas con experiencias similares y brindan un entorno de apoyo guiado por una terapeuta. Estas terapias permiten el intercambio de experiencias y la creación de conexiones con otros que entienden el impacto del dolor crónico. Además de recibir apoyo emocional, las terapias en grupo pueden proporcionar un espacio para aprender y practicar habilidades de afrontamiento efectivas. La fibromialgia es una condición de dolor crónico caracterizada por sensibilidad muscular y fatiga. Aquí hay algunos recursos y organizaciones que brindan apoyo específico para pacientes con fibromialgia. Asociación Nacional de Fibromialgia. Esta organización proporciona recursos, información y apoyo para pacientes con fibromialgia. Su sitio web ofrece información actualizada sobre la condición, opciones de tratamiento, consejos de afrontamiento y una comunidad en línea para conectarse con otros. Grupos de apoyo locales. Busca grupos de apoyos específicos para pacientes con fibromialgia en tu área. Estos grupos pueden estar dirigidos por profesionales de la salud o ser organizados por pacientes. Participar de un grupo local puede brindar la oportunidad de conectarse personalmente con otras personas que comparten experiencias similares. Recursos en línea. Explora comunidades en línea, foros y sitios web dedicados a la fibromialgia. Estos recursos pueden proporcionar información actualizada, consejos de afrontamiento y un espacio para compartir experiencias con otros pacientes. Conclusiones. Buscar apoyo emocional y psicológico es esencial para el manejo efectivo del dolor crónico y otros síntomas, ya sea a través de grupos de apoyo presenciales o en línea, terapia individual o en grupo, o recursos específicos para pacientes con fibromialgia. Contar con una red de apoyo puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. No dudes en buscar y aprovechar estos recursos para fortalecer tu capacidad de afrontamiento y bienestar emocional.